o hepatocarcinoma. Es exactamente lo mismo. Es un tumor, es uno de los tumores malignos más frecuentes del hígado. Dentro de los tumores malignos, las metástasis son las más frecuentes. O sea, la expansión al hígado de los tumores, pero provenientes de otro sitio. Esos son los tumores más frecuentes. Dentro de los primarios, el hepatocarcinoma es el más frecuente. Y ustedes se acuerdan que yo les había dicho que cuando hablábamos de una tumoración benigna, hablábamos de unas características especiales. Y ustedes tienen que poner, si les parece más fácil, ¿verdad? Un cuadro comparativo, benignas y malignas. Y ahí vamos a poner bordes. Acá vamos a poner regular y acá vamos a poner irregular. Después van a poner vascularización. Acá van a poner periférica o nula. Y acá van a poner central. Aberrante. Aberrante significa que es desordenada, que es abundante. Eso es aberrante, que es fuera de lo normal. Después van a poner contenido. Acá pueden poner homogéneo y acá pueden poner heterogéneo. Los tumores malignos son tumores que tienen mucha vascularización, que tienen mucha necrosis. Por eso es heterogéneo. Los tumores malignos se caracterizan por destruir el órgano que lo ocupan, entonces producen mucha necrosis. Ustedes absolutamente todo esto van a ver, tanto en la tomografía como en las ecografías de nuestros estudios, de lo que ahora vamos a ir viendo de a poquito. A ver, un ratito. Vamos a admitir a los compañeros, a los pocos compañeros que quieren integrarse. Ahí. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Y acuérdense, ahora vamos a poner la clasificación de tumores malignos. Así como habíamos hecho ayer con los benignos, vamos a poner. El primero va a ser carcinoma hepatocelular. Y vamos a poner acá. Eco. Eco. Vamos a poner tomo simple. Y vamos a poner otra vez una tomo contrastada. En la ecografía, fíjense todo lo que vamos a ver. Apariencia variable. La apariencia variable significa que es una masa heterogénea. Heterogénea, ¿por qué? Fíjense, este es el tumor, en este caso. Ahí. Esta es una zona anecoica. Esta es una zona hipoecoica. Las zonas anecoicas que tiene el tumor siempre va a ser necrosis. La necrosis se ve así, o líquido acumulado, pero siempre de la necrosis. Lo hipoecoico es lo sólido propiamente dicho, es el tumor propiamente dicho, ¿sí? Y de por ahí, si se ve alguna u otra estructura hiperecoica dentro del tumor, siempre va a ser una calcificación que es totalmente normal en los tumores que son crónicos. Patrón mixto. Eso significa patrón mixto, que es totalmente heterogéneo. Entonces acá en la eco vamos a poner heterogéneo. Y acá en eco vamos a dividir y vamos a poner abajo Doppler. Acá en esta imagen anterior, acá, vasculatura intratumoral aberrante. Entonces acá en el Doppler van a poner
aberrante central. Todas esas características estamos viendo hasta ahora. Fíjense, la necrosis que tiene el tumor. Esta es la cápsula de Gleason que está totalmente deformada porque estos tumores pueden ser muy, muy grandes y producen un efecto de masa. Hay algunos que infiltran la cápsula de Gleason y salen a través de ella, infiltran el riñón, infiltran el estómago, infiltran el intestino. En esta imagen, lo que nosotros estamos viendo es un tumor bastante irregular, bastante grande. Fíjense estas zonas hiperecoicas que tiene, estas zonas de necrosis anecoicas, y bueno, y todo el contenido del tumor es bastante irregular. Acá tenemos un hepatocarcinoma muy grande, con sus zonas de necrosis, con sus zonas hiperecoicas, una tumoración muy, muy, muy heterogénea. Doppler. Cuando hablamos de estructura Doppler, fíjense, toda esta es la tumoración, como deforma el Gleason. La vasculatura es intratumoral. Acá, como deforma el Gleason y la vasculatura es intratumoral. Y ustedes me van a preguntar probablemente, doctora, ¿cómo vos vas a saber que esa es la vasculatura del tumor y no es la del propio hígado? Para eso, realmente en una foto es bastante complicado mostrarles, porque tenemos que estar ahí en el momento de la ecografía. Entonces, la anatomía es lo que prima. Nosotros estamos pasando por el hígado y vemos, así como en una tomografía, la hepática propia, la hepática común, la hepática derecha, la hepática izquierda, después la anterior, la posterior, o sea, es una estructura bastante regular la vascularización del hígado y el ecografista, que es el que tiene más entrenamiento al momento de hacer la ecografía, sabe cuando una arteria no debería de estar en ese lugar. Y mucho más, si ustedes ponen el transductor encima de la tumoración, se enciende como arbolito de Navidad. Todo esto es el tumor, es un tumor muy grande, todo esto es el tumor, y la vascularización de los tumores malignos siempre va a ser central, siempre va a ser aberrante. ¿Qué es aberrante? No debería de estar ahí esa vascularización, ¿sí? Acá vemos en una tomografía, por supuesto, no me van a comparar cómo se ve una tumoración en una eco versus cómo se ve en una tomografía. En una tomografía es maravilloso cómo se ve, porque más que nada, fíjense, acá tenemos una tomografía con contraste endovenoso en su fase arterial, y vean cómo a causa de la vascularización aberrante, la tumoración se contrasta, se realza, no así el hígado, porque el hígado tiene mayor irrigación venosa. En cambio, en esto, fíjense, este es un corte axial y este es un corte coronal. Como en el corte coronal se ve que prácticamente todo el hígado, porque acá no vemos hígado izquierdo, vemos todo el hígado derecho tomado por la tumoración en toda su extensión. Y fíjense, estas rayitas que ustedes ven acá, hiperdensas, es la vascularización del tumor, la vascularización intratumoral, que por supuesto ustedes parten eso y va a ser una cosa toda necrótica. Esto es necrosis. Todo esto que está hipodenso es necrosis. El resto es masa. Masa, 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 masa. Esto es necrosis. Todo lo que ustedes ven de un color, con una densidad, con una ecogenicidad mucho menor, siempre va a ser tumor. Los tumores malignos jamás van a ser regulares. Siempre van a tener esta característica. Entonces, cuando ustedes vean una tomografía, que en una tomo sin contraste se ve esa irregularidad, porque la necrosis es menos densa que el parénquima del hígado. Pero cuando le ponen contraste y ustedes ven una cosa así heterogénea, de gran tamaño, muy vascularizada, ya sea en eco o en tomografía, sospechen de una tumoración maligna, por favor, ¿sí? Bien,
El segundo tumor que van a poner acá va a ser tumor de Klatskin. El tumor de Klatskin es un tumor de la vía biliar, del hepático, más frecuentemente. El colangiocarcinoma, o sea, les voy a dibujar un poquitito para que podamos entender mejor. Vesícula, cístico, hepático, común. Hepático derecho, hepático izquierdo. Acá, colédoco y Wirsum. El tumor de Klatskin es la tumoración, la proliferación neoplásica que abarca tanto a los hepáticos, tanto derecho como izquierdo, como al común. Y el colangiocarcinoma es el tumor que afecta al colédoco, cualquiera de sus porciones, proximal, media o distal. Es la proliferación neoplásica, o sea, la histología es la misma. Tumor de células que revisten los conductos biliares, de células epiteliales y algunas glandulares. Pero porque la ubicación es diferente, este se llama colangiocarcinoma y el del hepático se llama Klatskin. Hay una clasificación del Klatskin 1, 2, 3, 4, dependiendo de qué es lo que abarque. Pero nosotros no estamos en clase de oncología, estamos en clase de imágenes. Entonces, esto va a ser colangiocarcinoma, esto va a ser Klatskin y las vías biliares intrahepáticas también se llama colangiocarcinoma. No solamente las extrahepáticas, sino las intrahepáticas y el colédoco lo llamamos colangiocarcinoma. Y de los hepáticos también es un colangio, claro, pero tiene nombre propio que se llama Klatskin, ¿sí? Bien, cuando hablamos de colangiocarcinoma, hablamos de vías biliares dilatadas, hablamos de vías biliares obstruidas, hablamos de vías biliares engrosadas, aberrantes, no hablamos de masas intraparenquimatosas. Hablamos de que acá seguimos la vía biliar y cuando queremos seguir más hacia acá en la vía biliar, no podemos porque está obstruida por una masa. Una masa, en este caso bastante grande, todo esto es, que tiene una vascularización aberrante central y que me dilata todas las vías biliares. Precisamente ver un tumor dentro de la vía biliar, en este caso no puedo hacer, porque es una sola foto para empezar, y porque yo veo una masa muy grande que me interrumpe la comunicación de mi vía biliar y me la dilata terriblemente. Esto puede ocurrir también en un hepatocarcinoma, vías dilatadas, por supuesto que puede ocurrir, pero es diferente cuando yo estoy pasando el transductor. Y asimismo, como hago la continuidad del colédoco. El colédoco se ve perfectamente en una ecografía. Cuando yo hago la continuidad del colédoco y después digo, a la pucha, acá hay algo que impide que el sonido siga transmitiendo la luz del colédoco. Y hay veces que se ven cálculos, hay veces que se ven tumores. Pues bien, las vías biliares intrahepáticas también se pueden seguir bastante bien, mucho mejor cuando están dilatadas, porque se ve mejor. Entonces se sigue con el transductor la vía biliar. En este caso, lo que se observa es una discontinuidad de la luz de la vía biliar y que ahí recién uno entiende por qué las vías están tan dilatadas. Que yo les muestre una sola imagen. Les voy a borrar de vuelta. Que yo les muestre una sola imagen y les pregunte, yo de esta imagen, ¿qué les puedo preguntar? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Qué órgano es el que están viendo? Porque otra estructura que tenga su Gleason o tenga una cápsula que envuelva el órgano hiperecoica, no hay. El riñón tiene su gerota, pero la forma del riñón es totalmente diferente. Les puedo preguntar, ¿cuál es la estructura anecoica que se ve en el centro? Y si ustedes están viendo esto, y están viendo que esto no se tiñe,
es porque estructura vascular no es. Entonces, una estructura biliar. Y si yo les pregunto, ¿sospecha de la tumoración benigna o maligna? Ustedes están viendo el Doppler que tiene esto. El Doppler central. Si esto era periférico, esta es la tumoración. Si esto era periférico, la vascularización iba a estar por acá. No, iba a estar dentro mismo del tumor, ¿sí? Entonces, todas las sospechas de que es maligna. Esta es prácticamente la misma foto, pero un poco más agrandada. Y acá señala la tumoración que está dentro de la vía biliar. Fíjense cómo esta es la vía biliar que está súper dilatada y tiene un stop de esa imagen anecoica, que es el líquido, la bilis, que está acá adentro. Y esta es la masa que está produciendo ese stop en la vía biliar. Es diferente a esta masa gigante y esta masa vista por ecografía que se ve que es dentro del parénquima, que se ve que no tiene contacto con la vía biliar. Fíjense esta, se ve que no tiene contacto con la vía biliar. Bueno, un ratito, señores, un ratito si me esperan, mientras le acepto a los compañeros que están pidiendo entrar. Me aguardan un segundo, por favor. ¿Y por qué no te dejas entrar? No sé. ¿Y por qué saliste? Mamá, la clase se acaba y te dije. Y bueno, entonces te quedas allá y esperas. Bien, vamos a continuar. Bien, estábamos con que esto era un hepatocarcinoma, que era un poquitito más fácil, o sea, no es un poquitito más fácil, sino que existe diferencia y se ve la diferencia de que esto no está en contacto con la vía biliar. Y se ve que esto impresiona que esto está dentro de la vía biliar. Los daños que producen son diferentes. En este caso, prima o, y sí, prima la dilatación de las vías biliares porque justamente es un tumor de las vías biliares. Fíjense acá, vamos a tratar de identificar las estructuras que tenemos acá. Tenemos la aorta. El tronco celíaco está un poquitito más abajo porque acá ya se ve, más arriba, perdón, porque acá ya se ve la bifurcación hepática común y acá se ve la esplénica. Este es el páncreas, este es el riñón izquierdo, el riñón derecho que tiene un quiste. La cava tiene que estar por acá. Esta es la porta. Fíjense las vías biliares cómo están dilatadas. Y acá la flecha señala, porque realmente no es muy obvia la imagen de que esto es el tumor. Pero si yo me fijo en las vías biliares dilatadas, tengo que buscar algo que me esté obstruyendo mi vía biliar un poco más abajo. Acuérdense que la obstrucción ocurre a este nivel y todo lo que está por encima se dilata, no lo que está por debajo. Entonces, si yo veo mis vías biliares dilatadas a alguna altura, más abajo tengo que buscar la obstrucción, ¿sí? Esta imagen, por ejemplo, ¿qué es lo que yo les puedo llegar a preguntar? ¿Qué tipo de estudio es? Si es contrastada y puedo ponerle números a las estructuras. Pero precisamente que me digan que en esta imagen se ve un colangiocarcinoma, no.
porque les tengo que mostrar una tomografía por completo. Tampoco les voy a pedir cosas imposibles para que me puedan responder. Y acá está el Claskin. Dependiendo de cuál es la rama que afecta, ya sea el hepático común, que es Claskin 1, el 2, donde afecta la bifurcación, el 3, cuando afecta el derecho, el 3A, el 3B es cuando afecta el izquierdo, y el 4, cuando afecta derecho, izquierdo y común. Yo no les voy a pedir que ustedes me diferencien eso en una imagen, pero fíjense, ¿alguien me puede decir qué estudio es este que estamos viendo? CEPRI. Sí, señora, CEPRE. Acá tenemos el endoscopio de la CEPRE. Y fíjense lo que vemos. El colédoco está ahí abajo, el hepático común. El cístico ya no vemos porque evidentemente vesícula ya no tiene nuestro paciente, pero más o menos a esta altura tendría que haber estado la vesícula y el cístico. Vemos el hepático derecho y el hepático izquierdo. Fíjense cómo en la rama de los dos hepáticos mejor se ve el hepático derecho que está afecto y vean cómo hace que se dilate toda la rama izquierda de nuestra vía biliar. Así se ve un Claskin. Y este paciente, ¿cómo debutó? Y debutó con ictericia, porque no hay una sintomatología propia del Claskin o del colangiocarcinoma, no. Es molestias gástricas, molestias en el hemiabdomen superior, pérdida de peso porque el tumor se tiene que alimentar de algo. Y después, cuando el paciente acude es porque se ve ictérico. Lo primero que se hace en ictericia es ecografía. No hay otra cosa que se haga primero en ictericia que no sea ecografía. Entonces el paciente es sometido a una ecografía, se ven las vías biliares muy dilatadas, se informa una imagen tumoral neoplásica que obstruye el hepático común y dilata toda la vía biliar intrahepática. Es mejor estudio o mejor diagnóstico con estudio dirigido. Siempre van a ver eso en una ecografía. ¿Qué quiere decir con estudio dirigido? Que por favor se haga el estudio correspondiente para dicha sospecha patológica. ¿Y cuál es el estudio? CEPRE. La colangioresonancia es maravillosa porque la colangioresonancia nos dice, la obstrucción está aquí. ¿En qué consiste una colangioresonancia? Contraste, gadolíneo, endovenoso, resonancia, pero solamente se observa en la resonancia la vía biliar. No interesa otra estructura. Y chicos, se ve una maravilla. Se ve más o menos así la colangioresonancia, pero sin el endoscopio que molesta acá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la colangioresonancia? Es diagnóstico y después la colangioresonancia va a pedir una CEPRE. Entonces, cuando ustedes en una ecografía vean una obstrucción biliar, ya sea litiasis o tumoral, pidan una CEPRE. ¿La CEPRE qué hace? Hace el diagnóstico porque nosotros vemos, así mismo como vemos en esta imagen. Pero ¿cuál es el beneficio de la CEPRE? Que la CEPRE mete una cánula y ¡pim! Quita ya una biopsia. Entonces nosotros podemos saber qué tipo histológico es para hacer después la quimioterapia. Porque quimioterapia no hacen si es que no se sabe cuál es la histología del tumor. Aparte que se puede introducir a través de la CEPRE una prótesis que dilate la vía biliar, entonces el flujo de bilis pueda retomarse momentáneamente por lo menos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ictericia, ecografía. Ecografía, ya sea cálculos o sea tumor, CEPRE. Fíjense cómo acá se ve súper bien. ¿Este qué tipo de estudio es?
¿Alguien sabe qué tipo de estudio es? Fíjense la cánula y fíjense qué es lo que está canalizando esa cánula. Esta era una transparieto hepática. A través del abdomen se canaliza la vía biliar que está más dilatada, se manda contraste. Y fíjense, ¿cuál es la estructura que está obstruida en este caso? ¿Cuál A es? hepática comum? Hepático comum. Desde el hepático común hasta, fíjense, esta porción es la que está obstruida y ya un poquito del colédoco también, pero acá se corta el contraste y solamente hay un pasaje filiforme finito, el hepático común y un poco del colédoco. Este probablemente sea un Claskin 1, donde afecta el hepático común, pero se extienda también al colédoco. Entonces, esto es diagnóstico. Una transparieto hepática es diagnóstico. Pero finalmente vamos a necesitar otro estudio para poder biopsiar, porque como una vez más les digo, el tumor de la vía biliar tiene que ser inicial para que se pueda operar y haya alguna esperanza de cura. El tumor de las vías biliares es demasiado agresivo porque cuando se lo diagnostica es porque está totalmente obstruido. Y cuando está totalmente obstruido es muy avanzado. Este tipo de tumores no da síntomas iniciales, no da síntomas iniciales. Son órganos demasiado pequeños, demasiado pequeños que se obstruyen o que avanza demasiado rápido. Entonces de repente lo único que hay ya por hacer es quimioterapia. Quimioterapia no se hace si no hay histología. Entonces, antes de someter al paciente a tantos estudios que son muy costosos, vayan a lo directo. Viene el paciente por ictericia, porque todos los pacientes que tienen tumores de las vías biliares van a venir por ictericia, chicos. Todos, absolutamente todos van a venir por ictericia. Háganle una eco abdominal. Evaluar hígado y vías biliares. Diagnóstico ictericia. Se ve, porque se va a ver la obstrucción a qué nivel está. Y pídanle CEPRE directamente para biopsia, para colocación de stent, para liberar la vía biliar, ¿sí? La CEPRE va a teñir perfectamente el trayecto, así como esta imagen que habíamos visto al principio. Entonces, de acuerdo a la extensión, se ve si es que es quirúrgico o no aún, ¿sí? Pero por lo menos ya vamos a tener una biopsia para ver si no es quirúrgico, se hace quimioterapia. Fíjense, acá, esta también es una transparieto, esta es la cánula, acá está canalizando el hepático izquierdo y acá vemos una obstrucción en el hepático común. Parece bastante regular como para hacer un proceso tumoral. En este caso hay que ver mucho los antecedentes del paciente, si fue colecistectomizado o no, cuáles son los valores de su LDH. LDH es un marcador de destrucción celular. Cuando el paciente tiene un tumor de vías biliares, la LDH está por las nubes. Cuando es una obstrucción litiásica, hay un poco de elevación de la LDH, pero no es tanto como lo es cuando hay un proceso tumoral, que está muy elevado. Entonces se ve la LDH, se ve el hepatograma, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, se ve mucho eso para contextualizar. De todas formas, con una CEPRE ya se va a saber porque en la CEPRE mete una cámara, la CEPRE tiene una cámara también. Y se ve si es una litiasis, se extrae. Y si no, se toma biopsia. Y acá, en nuestro tercer cuadrito, acuérdense que estábamos carcinoma hepático
hepatocelular, teníamos colangio y teníamos el Klatskin. Y ahora vamos con las metástasis, que es el tumor más frecuente. Es el más frecuente en el hígado. Y después viene el carcinoma hepatocelular. Las metástasis las tenemos en hipo y algunas son hipervasculares. Y acá se divide cuáles son las hipo y cuáles son las hiper. A mí no me interesa que ustedes sepan eso. Porque a mí lo que me interesa es que sepan diferenciar cómo se ve una metástasis. Las metástasis son múltiples. Las metástasis son muy regulares. Así como esa imagen de suelta de globos que habíamos visto en pulmón. Bien, no se llama suelta de globos en hígado. Por favor, no me digas suelta de globos en hígado. Pero se ve igual. Se ven las imágenes redondeadas, regulares, bien delimitadas, de varios tamaños, múltiples, en cualquiera de los segmentos, en cualquiera de los lóbulos. Es como que si ustedes tiran unas piedritas ¡pium!, al hígado y las piedritas se ubican donde se les antoje ubicarse. Las metástasis destruyen, las metástasis hacen sangrar el hígado, las metástasis deforman el hígado. Fíjense, acá vemos uno y ustedes me van a preguntar, ¿cómo vamos a diferenciar esto de un hepatocarcinoma? Con una sola imagen, no. Si es una sola la metástasis, no. Ustedes tienen que ver el día de mañana, cuando tengan la ecografía del paciente, el contexto del paciente. Si es una paciente con cáncer de mama, que después de su tratamiento debuta de vuelta con ictericia, y ustedes ven imágenes en el hígado, esas son metástasis. Si el paciente tiene un cáncer de colon y en el curso de su quimioterapia hace ictericia, ecografía de por medio, ven una imagen en hígado, metástasis. Ahora, si viene un paciente nuevo, de paquete, ustedes nunca lo vieron antes, debuta con ictericia, le buscan el hígado y le ven imágenes en el hígado. Si es que es una sola, ustedes tienen que sospechar, o es primario o es metastásico. Y le buscan de todos los lados. Le piden endoscopía, le piden colonoscopía. Sí o sí, es o de arriba o de abajo. Mamografía si es mujer. Ecografía transvaginal. Ustedes le tienen que pedir la batería completa. Acá no hay que escatimar en efectivo. Si es que ustedes encuentran por primera vez una masa en hígado, ustedes tienen que descartar que sea metastásico primero, porque es lo más frecuente. Entonces le piden todo: endoscopía, colonoscopía, mamografía si es mujer, ecografía transvaginal si es mujer, ecografía vesicoprostática si es varón. Todo le piden, hasta encontrar el primario. Si le hicieron todo, incluso ecografía tiroidea, ecografía testicular en el varón es muy frecuente, cáncer de testículo. Es un tumor primario, es un hepatocarcinoma. Ahí recién ustedes pueden decir que es un hepatocarcinoma. Ahora, chicos, fíjense en lo siguiente. Si ustedes encuentran una ecografía y encuentran imágenes múltiples, hipodensas, redondeadas, que deforman nuestro hígado. Acá tenemos otro. Estas son metástasis. Es más, bueno, ahí por lo menos ya le pueden decir al paciente, bueno, señor, usted tiene el tumor en alguna parte de su cuerpo porque esto es una prolongación de su tumor y tenemos que buscar qué es. Y ahí empiezan a preguntar, señor, ¿usted come bien? ¿Usted tiene dolor de estómago? Señor, ¿su caca de qué color es? Señora, ¿su pecho no tiene alguna pelotita? Y ya le tocan a ustedes el pecho, ¿sí? Ustedes se tienen que basar en lo que encuentran para después ver qué tienen que pedir, ¿sí? Cuando ven un hepatocarcinoma o sospecha de metástasis, no van a pedir CEPRE. La CEPRE no llega hasta allá arriba. No me van a pedir una radiografía simple, por ejemplo. No,
me van a pedir los otros estudios dirigidos para ver de dónde salió este tumor, ¿sí? Fíjense, esta metástasis, que dice que es metástasis, ¿cómo se parece a un quiste? ¿Y en dónde va? ¿Cómo vamos a saber? Esta es una ventana probable, y sí, venosa. Fíjense la arteria, cómo se tiñe, pero todo mi hígado está hiperdenso también. Entonces probablemente sea una fase venosa. Y también tiene contraste oral, dicho sea de paso. Tenemos que ir subiendo y ir... Professora, Sí. para saber da onde é a origem do câncer, não é mais rápido pedir um PET-CT? Doctor, el PET scan tiene sus indicaciones precisas. El PET scan vos vas a pedir cuando tenés un primario desconocido. Cuando le hiciste a tu paciente una colono, cuando le hiciste una endoscopía, cuando le hiciste una eco, cuando le hiciste todo y no encontraste, doctor, ahí vas a hacer un PET scan. No te van a hacer un PET scan, o por lo menos te van a llamar y te van a preguntar, doctor, ¿usted ya descartó todos los otros estudios para hacer un PET scan? El PET scan sale acá en Paraguay. Hay un solo lugar donde se hace, en Paraguay, en todo Paraguay. Sale aproximadamente 15 millones de guaraníes el PET scan. Una colono sale 1.200.000. Una endoscopía sale 1.200.000. Una mamografía sale 200.000. Una ecografía testicular sale 200.000. Una ecografía transvaginal sale 300.000. ¿Cuánto vos gastaste, doctora, hasta ahora? Gastaste 3 millones, 4 millones, así combustible incluido y qué sé yo. Imagínate, 4 millones gastaste y ya sabes tu diagnóstico. Y versus los 15 millones para un PET scan, siendo que no es la indicación. Un PET scan vos vas a hacer cuando no encontraste tu primario en todos estos tus estudios, porque hay veces, y ya pasó, por eso la indicación del PET scan es tu as bajo la manga, siempre. Cáncer de mama. Hay tumores, doctor, en la mama que miden menos de 1 centímetro, o sea que a la palpación la mama es súper normal, pero ya te hizo metástasis en cerebro, en hígado, en hueso, porque es demasiado agresivo. Entonces, una mamografía no ve ese tumor. Esa es una indicación de PET scan, por ejemplo. O si no, que suele pasar también, tiroides. Se opera a la paciente de tiroides, se hace su radioiodoterapia y se le hace seguimiento con marcadores y después, ¡pum!, eleva de vuelta marcadores. Se le hace su ecografía tiroidea y no hay nada en cuello. Esa es otra indicación de PET scan para buscar por qué está elevando. Probablemente porque ya haya metástasis en otra parte del cuerpo, ¿sí? No se hace PET scan de entrada. Es lo mismo que yo te diga. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo puede ser? Te fracturaste la pierna. Tuviste yeso 2 meses. Pero vos eras una persona muy activa en el gimnasio. Pucha, te quitaste el yeso y lo primero que querés hacer es ir a entrenar como si nunca hubiese pasado nada. Vos sabés que te vas a volver a fracturar la pierna si haces eso. Entonces empezás de a poquito. Empezás de a poquito hasta tener la confianza, la fuerza muscular suficiente para retomar tus actividades como las de antes. Es así mismo. La oncología tiene sus protocolos y va desde lo menos complejo a lo más complejo, porque no es la indicación. Aparte, el PET scan, vos tenés que poner una sustancia radioactiva en el cuerpo del paciente. No es lo mismo que hacer una ecografía transvaginal, por ejemplo, y ver si es un cáncer de ovario, donde solamente emitís sonido. No es lo mismo, ¿sí? Es por puro protocolo, es para gastar las opciones menos invasivas que tenés, porque con eso menos invasivo ya podés hacer tu diagnóstico, ¿sí? Gracias, professora. Bien. Están las metástasis hipervasculares también,
en donde ustedes van a ver el hígado destruido. Chicos, hay pacientes que vienen con el hígado destruido y ustedes piensan, Santo Cristo, este prójimo, ¿cómo pudo soportar? Porque esto duele. La distensión de la cápsula de Gleason duele. El sangrado que produce esto dentro del hígado, no por fuera. Ustedes no van a tener un abdomen agudo, no van a tener un hemoperitoneo. Dentro del hígado duele. Esto hace que el paciente tenga saciedad precoz porque comprime el estómago, porque aumenta de tamaño el hígado, produce una hepatomegalia. Esto hace que el paciente tenga, no elimine la bilis que está dentro del hígado, entonces no va hacia el intestino la bilis, el paciente come y tiene diarrea, baja de peso, la ictericia. Estos son pacientes que llegan destruidos al hospital y lo peor de todo es que hay pacientes que llegan de esta forma. Fíjense las vías biliares cómo están súper dilatadas. ¿Cuántos nódulos tenemos acá? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá capaz que haya un octavo. 8 nódulos en un solo corte. Y miren lo que es la vascularización. Esto no hay duda. Y acá tenemos que buscar lo más frecuente. Si es mujer, va a ser colon, puede ser mama. Si es varón, colon, próstata. No se encuentra nada ni en colon ni en próstata, busquen tiroides, busquen melanoma. O sea, cuando ustedes estudien o vean la parte de oncología, o sean oncólogos, van a ver que hay tumores que hacen y tienen predilección por el hígado. Entonces, eso es lo que uno se va a buscar más frecuentemente. Estómago da otros síntomas. Estómago produce obstrucción. El paciente va a venir vomitando, vomita. Dolor epigástrico. O sea, tiene totalmente otra sintomatología antes de llegar a la metástasis. El resto de los tumores hace metástasis y es más frecuente encontrar pacientes que vienen por sus metástasis y no por sus tumores primarios, ¿sí? Entonces, en una ecografía, para poner metástasis, en una ecografía vamos a encontrar tumores heterogéneos. En el Doppler pongan circulación aberrante, abundante. En la tomografía simple vamos a encontrar tumores hipodensos, mal delimitados, y a la tomografía con contraste hiperdensos. Estos tumores, cuando se le administra contraste, se iluminan y parece arbolito de Navidad el hígado, porque son tumores muy vascularizados. Fíjense lo que es. Acá, y se contrastan los tumores. Esto es necrosis más tumor, casi no hay hígado en el segmento 8. Fíjense acá cómo se contrasta. Acá. Y es totalmente irregular, heterogéneo. Parece una licuefacción. Lo que ocurre en el cerebro, bueno, eso parece acá. Parece que alguien metió una cuchara, revolvió el hígado y dejó hígado sangrando, hígado necrótico y pedazos de hígado sano. Todo eso hay en una metástasis. Entonces, todas esas son las características que ustedes tienen que poner en su cuadrito. Y la característica más común es que son frecuentes. No son frecuentes, son múltiples. Son múltiples en cualquier lóbulo, en cualquier segmento y tienen varios tamaños, ¿sí? Vean acá cómo se ilumina. Parece arbolito de Navidad, cómo se ilumina. Las metástasis, ¿cómo van a diferenciar de los quistes o del absceso? Porque hay abscesos hepáticos también por contigüidad. Infecciones de las vías urinarias altas, pielonefritis, que forman pus en el riñón y ustedes no van a creer, pero ocurre que por contigüidad las bacterias hacen una traslocación y producen pus, necrosis del segmento 6 y se confunde muchísimo con una metástasis. ¿Cómo van a diferenciar? Metiéndole contraste. El absceso no se va a contrastar,
en lo absoluto, y las metástasis sí. Las metástasis siempre se van a iluminar con el contraste, siempre, ¿sí? Ahí justamente lo que íbamos a hablar. Vean lo que es un absceso. Esta es una tomografía con contraste, fase probablemente venosa, por eso el hígado está realzado y el contraste no afecta al hígado, para nada. Esa es la diferencia con una metástasis hepática. Por eso dejé el absceso al final, para que ustedes puedan comparar y vean que se ve igual. Es destrucción celular también. Acá la LDH va a estar muy aumentada porque hay destrucción hepática, pero al meter contraste, ahí hace la diferencia. Es por eso que nosotros en oncología no nos es muy relevante una tomografía simple, justamente porque lo que nosotros queremos ver es el realce gracias a la hipervascularización o a la neovascularización que tienen los tumores. Entonces, contraste. Contraste es la clave de todo. Fíjense cómo el absceso es hipodenso. El hígado está totalmente luminoso, prácticamente del mismo color que la aorta, y el absceso no se tiñe. En cambio, fíjense cómo acá sí se tiñen las metástasis. Es totalmente diferente. La cápsula puede ser más gruesa, menos gruesa, pero lo que les va a hacer el diagnóstico a ustedes es el realce que no tiene el absceso y que sí tienen las metástasis. Por supuesto, una ecografía va a ser totalmente anecoico. Anecoico, porque es necrosis, es pus, anecoico. Va a haber ausencia de parénquima, una imagen negra dentro de lo que es el parénquima. Totalmente diferente a lo que son las metástasis, porque en las metástasis nosotros vemos células neoplásicas, o sea, vemos parénquima tumoral. No vemos ausencia de parénquima, como sí lo vemos en un absceso, ¿sí? Y por supuesto el contenido de eso es esto, pus, 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 pus. Acá tenemos otro ejemplo. Esto tiene contraste endovenoso, por eso el hígado está súper realzado, pero también tiene contraste oral. Y vean cómo el absceso no se realza, porque es ausencia justamente de vascularización, porque es necrosis. Entonces no se realza. Puede ser pequeñito, como puede ser así todo gigante, prácticamente todo el lóbulo derecho, no importa, sigue siendo absceso, ¿sí? Incluso es mucho más fácil de diagnosticar un absceso si tiene esto. ¿Qué es esto? Bueno, ahí ya dice, gas, aire. Las bacterias anaerobias producen gas. Entonces, si nosotros vemos dentro de esa imagen o afuera, al lado de esa imagen, gas, uno es una urgencia quirúrgica, porque el paciente muere de sepsis por culpa de esto. Y otro es un absceso tremendo y no es una metástasis. Esto se drena de forma percutánea, así mismo como ustedes ven acá. El paciente hace, no sé, semanas de antibiótico. Cuando se vuelve a repetir la tomografía o una ecografía y el absceso desapareció, ahí recién el paciente va de alta, ¿sí? Páncreas. Páncreas, creo que esto es lo último. Páncreas, páncreas, páncreas. Y acá vamos directo a las imágenes. Quistes pancreáticos. Bueno, yo les voy a dar un consejo de vida. Ustedes ven un tumor en páncreas, es cirugía. El páncreas es asiento en el 99,9% de las veces de tumores malignos. El páncreas no es asiento de tumores benignos. Eso tiene que meterse en la cabeza. ¿Hay tumores benignos? Hay. Pero
El paciente tiene que tener tanta buena suerte y generalmente eso no ocurre para que sea benigno. De todas formas, chicos, ustedes ven un tumor, por más de que tenga características benignas como este, bien delimitado, fíjense cómo no se realza el centro, la densidad del contenido es líquido, esto es un quiste pancreático, existe, y de hecho que en el Instituto del Cáncer, donde yo me formé, uno de los mejores cirujanos de Paraguay hizo una pancreatectomía corporocaudal por videolaparoscopía de un quiste pancreático. Y yo presenté ese trabajo a la Sociedad Paraguaya de Cirugía y se publicó ese trabajo, porque fue una maravilla de cirugía y fue un diagnóstico así, ¡oh, Dios mío! Se quita. Todos los tumores pancreáticos se sacan. Nunca jamás dejen un tumor pancreático in situ. ¿Qué significa eso? Dentro del cuerpo del paciente. Lo mismo que si ustedes ven una serpiente paseándose en su casa, por favor, saquen la serpiente de su casa. No vivan con una serpiente en su casa, ¿sí? Es exactamente lo mismo. No dejen un tumor en el páncreas por más de que tenga estas características. Bien delimitado, contenido homogéneo, contenido líquido. En este caso es en la cola del páncreas. Se saca. Se hace una pancreatectomía. ¿El paciente puede vivir solamente con la cabeza del páncreas? Claro que puede. ¿Se puede sacar el cuerpo y la cola? Claro que puede. Sin páncreas no puede vivir. Eso sí, sin páncreas no puede vivir. Entonces, si el tumor abarca todo el páncreas, chicos, abran o tomen por la paroscopía, metan una cámara y metan un trocar acá, tomen una biopsia y que el paciente haga quimio. No existe trasplante de páncreas, hasta donde yo sé. Aparte que los pacientes oncológicos no tienen criterio de trasplante de páncreas ni de ningún órgano. Cáncer no es un criterio de trasplante. Y el paciente no puede vivir sin páncreas. Entonces, si el tumor afecta a todo el páncreas, se saca una biopsia y se hace quimioterapia. En este caso, la cabeza, fíjense cómo la cabeza incluso obstruye el wirsum. Evidentemente, el colédoco, el cístico están súper obstruidos porque fíjense cómo está la vesícula. A punto de explotar está la vesícula. Una pelotota a punto de explotar, literal. Acá tenemos el cuerpo y acá tenemos la cola. Todo destruido, totalmente destruido. Fíjense la diferencia entre esta forma tumoral y esta forma tumoral. Ambos son tumores, ¿sí? Este es benigno, este es un quiste, y este no, este es un tumor maligno. En este ya no hay solución, en este sí, una cirugía. El paciente se cura, se salva y se olvida de su tumor, y bueno, y este ya no. Fíjense, bueno, a pesar de que la imagen es un poco feíta, pero acá se ve bien la cabeza del páncreas, ya la parte final, bien abajo de la cabeza del páncreas, totalmente destruido, irregular. El contenido es totalmente heterogéneo porque hay zonas de necrosis hipodensas, hay zonas hiperdensas. Es diferente. La presentación de los tumores malignos es evidente. Esto es benigno, maligno, ¿sí? Esto tiene las mismas características que la imagen que les mostré. Impresiona ser quístico, se ve la cápsula que envuelve. Acá parece un poco no muy regular, pero el contenido es súper homogéneo, es hipodenso. Esto se opera y probablemente es curable porque tiene todas las características de ser un quiste pancreático, ¿sí? Bien, y pseudoquiste es lo que se forma en el contexto de una pancreatitis. La pancreatitis es una enfermedad que tiene tantos tipos de evoluciones. Dios mío, un mismo paciente
de una pancreatitis leve puede hacer un absceso pancreático, por ejemplo. En algunos casos, cuando el líquido pancreático se acumula, se producen los pseudoquistes, que es líquido pancreático que está recubierto por intestino, por peritoneo. Acá vemos más intestino, acá vemos peritoneo. Eso es un pseudoquiste. Es líquido rodeado por estructuras abdominales y no tiene una cápsula. Estos quistes no tienen una cápsula, por eso se llama pseudo, porque parecen una colección epitelizada, pero no lo son, porque es líquido que fue rodeado, es como un plastrón. Mal y pronto hablando es como un plastrón. Pero tampoco se llama plastrón, se llaman pseudoquistes, porque es líquido. No es una colección purulenta, fibrosa, no, como son los plastrones. Solamente les hice esa comparación para que más o menos relacionen a a la pared formada por asas intestinales que también se forman el pseudoquiste, ¿sí? Pero esto siempre ocurre en el contexto de una pancreatitis. Ustedes no van a tener pseudoquistes en tumores, no van a tener pseudoquistes en cáncer, no. Van a tener pseudoquistes en el contexto de la evolución de un paciente con pancreatitis. Y fíjense acá cómo está el trocar entrando al abdomen del paciente para drenar todo esto. Es la solución cuando no se drena de forma espontánea, cuando no se absorbe de forma espontánea, ¿sí? Y terminamos. ¿Se entendió, chicos, la clase de hoy? Muchas más patologías que ayer probablemente hayamos visto, pero no, es lindo. A mí me encanta, por ejemplo, la parte de biliopancreática. Si yo no hubiese sido oncóloga, hubiese sido cirujana biliopancreática, porque es apasionante, realmente. Y no todo el mundo hace. Hay muy pocos cirujanos biliopancreáticos, entonces, ay, es hermoso. Pero bueno, ¿se entendió esta parte? ¿Se comprendió, chicos, esta parte? A mí me acaban de pasar la información de que, a ver, ay, el examen a partir del 12 de julio va a ser el segundo parcial. A nosotros probablemente nos toque uno de los últimos parciales, como siempre. Y el final es el 2 de agosto. De hecho, que nos quedan muy pocos contenidos. Verán ustedes en la plataforma que todos los contenidos que subí, me queda uno por subir, que es la parte de neuro. Después ya vimos todos. Falta mama. Doutora, Sí. não apareceu a chamada de ontem na Tampoco. plataforma. Bueno, voy a avisar. Ahora mismo voy a avisar, un ratito. Hola, Pati, ¿qué tal? Pati, ¿podrías avisar que la lista de ayer y de hoy no apareció en la plataforma, porfis? Bien, ya está. Entonces, ¿qué nos queda? Mama maligna, mama benigna, la parte de gineco, renal y neuro. 5 clases nos quedan. Y nuestro final es a partir del 2 de agosto. O sea que tenemos 2 meses todavía para desarrollar clases. Nos van a realcanzar los días para poder incluso repasar cosas que ustedes me pidan repasar, ¿sí? Para el parcial o para el final, igual. Bien, señores, ¿alguna pregunta? Bien, si no tienen preguntas, señores, por favor, vayan leyendo, vayan mirando las imágenes. En el parcial van a salir todavía las imágenes de las clases, pero para el final van a salir las imágenes de las tomografías, ¿sí? Entonces vayan mirando. Bien, señores. Doutora, Sí, escucho. para final, já está decidido se vai ser oral? Como é que vai ser? A prova. Probablemente sea todo por plataforma, doctora. Voy a preguntar, pero tenía entendido que era todo por plataforma todavía. De lo Sí. contrario, yo les voy a comunicar a ustedes con mucho tiempo cómo viene la mano, no se preocupen, ¿sí?
Gracias, doctora. Bueno. Bien, el lunes que viene es el recuperatorio de imágenes. Avísenle a los compañeros que los que tienen que rendir el recuperatorio es el lunes que viene, ¿sí? Entonces el lunes que viene no vamos a poder desarrollar clase porque tienen que rendir los muchachos el recuperatorio. Entonces nosotros nos vemos el martes que viene, ¿sí? Sí, profe. Bien. Gracias, Nos profe. vemos entonces, buen resto de jornada, ¿sí? Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Buena semana.